MBI Puerta del Cielo les da la bienvenida a nuestras sesiones de Iglesia en Casa. Te invitamos a que abras tu corazón y disfrutes de este tiempo en familia. Orando en mi corazón, te adoraré, aquí está, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.
y llena hoy de gloria y gracia ese lugar. Tu reino venga aquí, oh Dios eterno, ahora y por siempre. Más cielo ven y
solo tú eres Señor. Canta aleluya. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, canta Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta Hola, soy Gis y hoy te voy a platicar mi testimonio acerca de lo que es ser estudiante de EMS y cómo esto ha impactado mi vida. Ha sido un camino lleno de aprendizaje y transformación en el cual he conocido a Dios de una manera muy cercana y sobrenatural, tanto así que puedo acercarme como su hija y llamarlo papá. He aprendido a ser más sensible a su presencia y escucharlo de manera atenta, y esto ha provocado en mi corazón un anhelo mayor por Él. En este tiempo he encontrado mi identidad en Él. Descubrí que soy auténtica y que Él tiene un gran propósito para mi vida. Me ha invitado a dar saltos de fe y romper muchas barreras que me limitaban. Esto trajo libertad y transformación a mi vida y quiero compartirlo con el mundo entero. En Él hay esperanza, sanidad, gozo, familias restauradas. Quiero invitarte a ser un lugar seguro para las próximas generaciones. Nos ha llamado a caminar en poder y libertad, reflejando la obra de su amor al mundo entero. ¿Y tú, dirás que sí?
Hola familia, yo sé que has sido bendecido con la palabra del día de hoy. Estoy segura que Dios tocó tu corazón, que Dios habló a tu vida, que Dios te desafió a ir por más, a creer por más. Y sabes, no estamos conformes a vivir como estamos viviendo, ¿no es cierto? Así es que, ¿qué te parece que compartes conmigo este tiempo de la ofrenda y lees conmigo Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 10? A lo mejor tienes ahí tu celular, si es que no lo estás usando para ver esta transmisión o lo estás viendo en tu tele, pero si tienes una Biblia por ahí, ¿qué te parece si vamos a leer estos capítulos? Dice Proverbios 3, versículo 1 al 10. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalo siempre alrededor de tu cuello y escríbelo en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Proverbios capítulo 3. Me encanta el libro de Proverbios. Me encanta porque son principios que aquí está enseñando Salomón acerca de cómo caminar en el reino. Queremos la bendición del reino. Llevemos a cabo los principios de Dios en nuestra vida. Y aquí está diciendo Proverbios que si tú honras a Dios con fe, Él honrará tu fe con bendición. Si tú le honras con tus bienes, pero si tú retienes tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias, tú estás demostrándole desconfianza a Dios. Estás diciendo que no estás creyendo en que las cosas proceden de Él, que Él es el que te ha bendecido. Y no estás esperando que Él te bendiga y tampoco te importan sus principios, sus prerrogativas de cómo y cuándo debes de administrar lo que queda contigo, tus bienes, aquello que Dios te ha dado. Así es que Él quiere realmente bendecirte, pero cuando nosotros no creemos, entonces no permitimos que esa bendición nos alcance. Pero cuando tú decides honrar a Dios con tus bienes, cuando tú decides creerle, cuando tú le entregas lo primero, cuando tú estás entregando lo valioso a Dios, cuando tú estás diciéndole sí creo que todo lo que tengo es tuyo y te estoy dando lo más valioso, tú vas a recibir lo más precioso, lo más glorioso que viene de parte de Dios, de todo lo que posees, de todo lo que Él posee, para que tú seas bendecido. Así es que traigamos nuestros diezmos, traigamos nuestras ofrendas, nuestras primicias con un corazón agradecido. Y con esto le estamos demostrando a Dios que creemos en su palabra, que creemos en su prerrogativa de cómo nosotros debemos administrar lo que Dios nos ha dado. Y con esa actitud, entonces Dios no detendrá su mano para bendecirnos. ¿Qué te parece que mientras nosotros preparamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, tú me acompañas a hacer estas declaraciones creyendo al Señor y vamos a declarar lo que Él hará este tiempo sobre nuestras vidas, sobre nuestra economía, en nuestra ciudad y en nuestra gente? Trabajos y mejores trabajos. Creemos también por aumentos de sueldo y por bonificaciones. Creemos por beneficios, ventas y comisiones, por contratos favorables, por inmuebles y por herencias, por intereses en nuestras cuentas y por ingresos, por devoluciones y por reembolsos, por cheques dados a nosotros, por regalos y por sorpresas, por encontrar dinero, porque no, ahí en el closet, ahí de repente en la calle, en los lugares donde menos piensas que encuentres dinero, por deudas pagadas, como hemos escuchado testimonios este tiempo, por la disminución de gastos,
por bendición e incremento. ¿Y qué te parece si le damos gracias a Dios por cada una de las cosas que nos ha dado? Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por cubrir todas nuestras necesidades. Gracias por todo lo que nos has dado. Y porque en este tiempo, Señor, hemos visto tu mano proveer cada una de las cosas que necesitamos. Estamos agradecidos. Gracias, Señor, porque tenemos lo suficiente para invertir en el reino y para promover el evangelio de Jesús. Dios te bendiga y yo sé que cada una de estas declaraciones serán una realidad en tu vida. Nos vemos. Muchísimas gracias por haber adorado a Jesús junto con nosotros. Nos complace contar hoy con su presencia en nuestro programa Iglesia en Casa Sessions. Te invitamos a ponerte cómodo para escuchar el mensaje que Dios tiene para tu vida y familia, a través de nuestro pastor, Gerardo Yarto. Sabes, el sacrificio de la cruz soltó un nuevo cántico sobre la tierra. Obviamente, antes de esa realidad de la muerte del Señor Jesús, no había acceso al Padre. De hecho, no se conocía la revelación del Padre. Si tú ves y lees el Antiguo Testamento, te das cuenta que obviamente habla de Dios, habla del Señor, pero esa revelación de Padre, Él vino a mostrarla. De hecho, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí, dice Jesús. Y cuando Él murió, Él abrió el camino y comenzó un nuevo cántico que canta y que habla de nuestra identidad, que habla de lo que Él hizo por nosotros. ¿Sí? Dios hizo esa obra para ti, para mí. Y por esa razón estamos en esta tierra. Por esa razón Dios te dejó, Dios me dejó como parte obviamente de su iglesia, de su cuerpo, para manifestar su reino. Pero hay un cántico que se escucha. De hecho dice Apocalipsis capítulo 5, si me acompañas en el versículo 5, dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Habla del propósito por el cual si Él nos tomó, Él nos transformó, Él nos dio un nombre nuevo. Cada uno de nosotros tenemos un nombre nuevo porque hay un nuevo cántico en el cielo. Hemos sido hechos cercanos a Dios. Ahora, el propósito es que nosotros manifestemos esa realidad. De hecho, dice el libro de Romanos, capítulo 8, dice que la creación gime y está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Está esperando que nosotros, como hijos de Dios, manifestemos el diseño que Dios ha puesto a cada uno de nosotros. ¡Qué tremendo! Y ese cántico, escúchame, está sonando desde el momento que Él murió en la cruz y resucitó. Está sonando en el mundo espiritual. Tenemos que tener oídos bien finos, oídos sintonizados en lo que el cielo está hablando. Eres más importante de lo que te imaginas delante de Dios. De hecho dice: reinaremos en la tierra. No solamente está hablando de el reinar con Él en la eternidad, que es una tremenda verdad, porque estaremos con Él, sino habla de estar reinando en esta tierra. Habla del prototipo del reino de Dios a través de su pueblo, a través, obviamente, de la iglesia que Él ha sanado, ha restaurado y ha redimido. Y con ese propósito nos ha llamado. Él prometió derramar su espíritu sobre toda generación, sobre toda carne. Y en Isaías capítulo 44, versículo 1, habla de esta realidad. De hecho, si vienes conmigo, Isaías 44, versículo 1 dice: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí, así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jerezún, a quien yo escogí. Ahora, está hablando de la misma persona, pero con una transformación.
Está hablando de la misma persona. Israel y Jacob son la misma persona, no más que en estados diferentes. Jacob obviamente significa estafador, mientras que Israel significa príncipe con Dios. Es el trabajo de Dios sobre la vida de Jacob. Y ese trabajo de Dios sobre nuestra vida nos toma como lo que no somos para transformar, obviamente, lo que Él ha preparado para ti, para mí. Lo que Él ha preparado aún antes de ni siquiera nosotros haber nacido. Ese cántico está siendo cantado a través de las generaciones. Y ese cántico dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes delante de Él a través de la obra preciosa de la cruz. Y nos puso a reinar. ¿Sabe? Yo entiendo que reinar significa dar la última palabra. Ahora, no tiene que ver con algo simplemente individual, ¿sí? No tiene que ver con un capricho de una persona. Tiene que ver con el entendimiento de lo que los cielos están cantando y esa realidad de que hemos sido llamados a caminar y a manifestar el reino, y que ese reino viene a ser una obra gloriosa sobre la tierra. Y obviamente tú y yo somos invitados a caminar allí. De hecho dice como lo leímos, dice: yo te escogí, dice. Dios te ha escogido y nos ha escogido para manifestar ese reino, que habla de su obra, habla de su paz, habla del poder de Dios sobre tu vida, sobre la vida de la iglesia. Y luego sigue hablando, obviamente, sí, sigue hablando sobre lo que Dios está haciendo. Dios quiere que experimentemos su presencia para poder ser transformados, para poder ser cambiados. Sabes, tú y yo somos hechura de Dios. Dios nos ha creado para manifestar. De hecho, en Efesios capítulo 2 versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, hay cosas que Dios ha preparado de bendición, hay cosas que Dios ha preparado de sanidad, de dones que Dios ha preparado para que tú y yo anduviésemos en estas buenas obras, para que la gente pueda conocer la realidad del cielo. Sabes, yo pienso, hay solamente dos tipos de personas: los que ya son salvos por la sangre de Cristo, y los que necesitan ser salvos, que van a ser salvos en el próximo tiempo. Obviamente Dios quiere que tú y yo nos convirtamos en su voz, nos convirtamos, sí, en sus mensajeros, nos convirtamos evidentemente en sus embajadores. Dios quiere hacerlo. Ahora, obviamente hay una lucha interna en nuestro corazón. ¿Quién no pelea con situaciones? ¿Quién no pelea con incredulidades? ¿Quién no pelea con pensamientos incorrectos? Sabes, como te decía, Jacob y Israel es la misma persona, nada más que una ya procesada con la mano de Dios, con los procesos de Dios. Uno ya procesado, obviamente, con las manos del alfarero. Y a veces nos duelen esos procesos. Pero sabes, Dios quiere que nosotros aprendamos a vencer en esas luchas internas. ¿Por qué? Porque el límite lo pones tú, lo pongo yo. Queremos ser usados por Dios, yo sé, pero el límite lo ponemos nosotros, con nuestras incredulidades o con nuestra valentía, creyéndole a Dios y activándonos. Pero sabes una cosa, Dios nunca pierde. Si te escogió para algo y con ese propósito. Ahora, lo que yo entiendo, fíjate lo que dice en el siguiente versículo, capítulo 44, versículos 3 y 4, dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotará entre hierbas como sauces junto a las riberas de las aguas. ¿Sabe? Dios dice que Él derramará de su espíritu. Y sabes una cosa, yo estoy convencido que nos está hablando ahorita en futuro, está hablando en presente. Dios está derramando de su espíritu. Hay un llamar de Dios para su pueblo, para sumergirnos en su río, para creerle a Dios, para pararnos en medio de la situación, para agarrar las promesas de Dios. Dios nos está llamando. Hay un llamar, hay un cántico, como te digo, que está siendo soltado en el cielo, que fue soltado evidentemente en la muerte del Señor Jesús, en la resurrección. Comenzó ese cántico
que habla de lo que Dios nos ha dado y de lo que Dios nos ha provisto, nos ha establecido. De eso habla el cántico. Y dice que Él derramará su espíritu sobre nuestra generación. Ese derramar de su espíritu que viene y nos cambia, que viene y nos da una nueva perspectiva, nos bendice. Hay una promesa, el derramar. ¿Sí? De hecho dice, Él ha preparado su lluvia desde el cielo, y viene no solamente por un momento, Él ha preparado su lluvia para que nosotros, ¿sí?, nos metamos en esa realidad. Mira, la lluvia hace una situación. La lluvia cambia la orografía, el lugar. Tú puedes ver un lugar totalmente seco, pero cuando la lluvia viene, ese lugar que aparentemente estaba seco, que no había nada, comienza a brotar verdor. Así pasa cuando viene esa realidad de nuestra vida. Así pasa cuando Él viene y hace esa obra en nosotros. Hay lluvia que hace, que nos posiciona, nos refresca, nos limpia. ¿Cuántas veces uno no estuvo jugando ahí en el parque, jugando fútbol, y de repente comenzó a llover y empezó a haber una limpieza? En cierta manera comenzó si estabas enlodado, comenzó a quitarse ese lodo, porque la lluvia de Dios viene y te limpia. Ahora, fíjate, fuimos creados para ser reyes y sacerdotes. Fuimos creados para gobernar. Fuimos creados, sí, como te dije hace un momento, para decir la última palabra, no por nuestra fuerza, sino por aquel que nos llamó, sino por aquel al cual nos tomó. Dice la Biblia que nos tomó de la nada, llamó las cosas que no son como si fueran, para establecernos en medio de su pueblo, en medio de sus hijos. De hecho dice, nos tomó, o por lo menos así lo puedo sentir yo, tomó al menesteroso para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. ¡Qué privilegio! Pero hay un propósito. Y ese propósito tiene que ver con lo que Dios está preguntando en los siguientes versículos de Isaías 44. Si tú lees versículo 7, dice: ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Ahora, ¿sabes? Cada vez que yo veo que Dios hace una pregunta, no es porque Él tenga una cuestión de ignorancia, sino más bien cuando Dios hace una pregunta, sobre todo en este nivel que lo está haciendo, está dando una invitación a aquellos que están escuchando. Yo creo que la palabra de Dios es fresca y es nueva y es actual. Y aunque obviamente le está hablando por Israel en el tiempo de Isaías, esta palabra también tiene que ver contigo y conmigo. Y es lo mismo momento, por ejemplo, cuando Dios le está preguntando, o Dios está preguntando en esa revelación con Isaías en el capítulo 6, donde dice: ¿quién irá por nosotros? E Isaías escuchó y comenzó a responder a ese clamor. Hay un clamor, hay una invitación de parte del Espíritu Santo en este tiempo que se escucha en el mundo espiritual, que está preguntando: ¿quién se va a levantar a proclamar? ¿Quién se va a levantar a declarar? ¿Quién se va a levantar a ordenar? Y es muy interesante porque todas estas tres funciones o estas actividades tienen que ver con gobierno. ¿Quién se va a levantar a proclamar? Dice: ¿quién proclamará lo venidero? ¿Quién hablará lo que viene? ¿Sabes? La iglesia es la que tiene que levantar su voz, hablar lo que viene. Y lo que viene, escúchame, no es algo sombrío. Lo que viene no es algo derrotista. Lo que viene es la manifestación del reino de Dios sobre nuestras vidas como nunca antes.
Obviamente me viene a la memoria cuando dice que Él moverá lo inconmovible. Dice, aún una vez haré que moveré lo inconmovible para establecer moveré lo movible para establecer lo inconmovible. En el libro de Hebreos, capítulo 12. Que obviamente se está refiriendo al libro de Ageo, capítulo 2. Él está moviendo, hay cosas que se están moviendo. No necesito decirte cómo se está moviendo la economía en las naciones. No es necesario decirte cómo se está moviendo la situación de la salud. Estamos en tiempos muy difíciles. Entonces todo se está moviendo. ¿Para qué? Para que se establezca lo que es real y lo que vale la pena. Y lo que vale la pena es la manifestación del reino. Y sabes una cosa, fuimos llamados a esa manifestación. Fuimos llamados a modelar el reino. ¿Quién proclamará lo venidero? Iglesia, si nosotros no hablamos de lo que viene, si nosotros no hablamos de la bendición que viene, de lo que Dios es capaz de hacer, si nosotros no hablamos de eso, entonces ¿quién lo va a hablar? ¿Quién va a levantar la voz para decir que vale la pena servir a Dios en medio de una generación perversa que no conocen a Dios? ¿Quién va a decirle a la gente que hay esperanza cuando obviamente una generación que no tiene esperanza, que ni siquiera sabe quiénes son? No pueden distinguir entre un hombre y una mujer, o no quieren distinguir entre un hombre y una mujer. Dice, ¿quién proclamará lo venidero? Y eso que viene gloria sobre la iglesia. Dice, ordenar a los afligidos de Sión que se les dé óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría. Obviamente eso lo hemos leído en Isaías capítulo 61. ¿Quién proclamará lo venidero? De hecho, la palabra proclamar en el hebreo es la palabra kará, que significa gritar a gran voz, clamar. Pedirle a Dios, clamarle a Dios. Dios quiere que tú le pidas. Dios te quiere invitar y nos quiere invitar, escúchame, a lo que Él va a hacer delante. Ahora, Él lo puede hacer, no tiene en cierta manera por qué invitarnos, pero Él le place invitarnos. Él le place. Yo te lo puedo mostrar en la escritura cómo Dios invitó a Abraham a lo que iba a hacer en Sodoma y Gomorra. Lo invitó, le dijo, mira, voy a hacer esto. Y de hecho le permitió interceder por Sodoma y Gomorra. Y Abraham se puso a interceder por la invitación de Dios. Si Dios no hubiese querido que Abraham se diera cuenta, es más, ni siquiera se hubiese dado cuenta Abraham. Pero sabes una cosa, Dios lo invitó. Dios invitó a Eliseo, sí, a lo que él iba a hacer con el pueblo de Siria. Lo invitó, le mostró lo que el pueblo de Siria estaba haciendo y tramando en contra del pueblo de Israel. Y dice la Biblia que le reveló, lo invitó. Escúchame, no fue algo mágico sobre la vida de Elías, la vida de Eliseo. Fue un llamar de Dios a invitarlo en lo que viene, no para traer condenación, no para traer muerte, sino para traer esperanza en medio de un tiempo que se necesita esperanza sobre esperanza. ¿Quién proclamará lo venidero? ¿Quién lo declarará? De hecho, esta palabra declarar es la palabra nagad. Y me llama mucho la atención, porque la palabra nagad significa afrontar y oponerse firmemente. A ver, te lo voy a repetir: afrontar y oponerse firmemente. Es aquel que se para en contra de lo que se para en contra de Dios. No estoy dispuesto. Sabes, Dios está buscando gente, Dios está llamando gente que se pare en este tiempo de violencia tan tremenda que estamos viviendo y que digan: no en mi tiempo, no en mi momento, no en mi ciudad. Ahora, no fuego con fuego, no agarrar una pistola para ir a hacer lo mismo que hacen los que no conocen a Cristo. No, sino pararnos en un punto de entendimiento que fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes y clamarle al cielo, porque ese cántico que está en el cielo, cuando empieza a ser cantado por el pueblo de Dios aquí abajo, algo comienza a suceder. No en mi tiempo. No, dice, no
Lo voy a permitir. No en mi vigilia, como dicen por ahí. No en mi generación. Que se encuentre la muerte, que se encuentre la oscuridad, que se encuentre con gente entendida, con gente que sabe quiénes somos y se para en medio de la brecha y decir: no, esto no. No bajo un punto de grilla política, sino bajo un punto de entendimiento que fuimos llamados a declarar la voluntad de Dios. Dios quiere bendición, Dios quiere manifestar su gracia, Dios quiere manifestar su poder, Dios quiere manifestar su misericordia. De hecho, dice la Biblia que Él se deleita en misericordia. ¡Qué glorioso! ¿De quién se va a parar? ¿Quién se va a indignar? ¿Quién va a declararlo? Y obviamente habla de nosotros, habla de su iglesia. A veces, escúchame, y no quiero ofender a nadie, lo digo entendiendo quién soy y sabiendo lo que voy a decir en este momento, pero a veces la peor complicidad es estar estáticos. Es ver cómo pasan las cosas y ni siquiera levantar la voz. Ahora, no estoy hablando que vayamos, con pancartas y hagamos movimientos políticos. Estoy hablando de levantarnos y creer que Dios nos ha puesto aquí en Celaya, aquí en esta región, nos ha llamado para cambiar el ambiente. ¿A través de qué? A través de declarar la palabra de Dios, a través de establecer lo que Dios ha deseado. ¿Quién lo declarará? ¿Quién se opondrá firmemente? No estoy de acuerdo en esto. No estoy de acuerdo en esto que está pasando. Y levantar la voz. Mira, yo sé que ahorita está pasando cosas en Estados Unidos, la muerte de este Floyd, de este afroamericano. Y obviamente es un problema cultural muy fuerte. Y aún también aquí en México, aquí en Jalisco, las cosas que pasaron, obviamente el abuso de autoridad. Y obviamente tenemos que levantar la voz, pero tiene que ser con entendimiento. Tiene que ser con ese entendimiento de quiénes somos y qué es lo que podemos hacer nosotros para cambiar. Que es que obviamente manifestar el reino, hablar verdad, bendecir a los que nos rodean, cambiar nuestra postura si está incorrecta, abrir nuestro corazón para bendecir, para dar. Y creo que Dios está llamando. Ahora, fíjate, sigue hablando, dice: y lo pondrá en orden delante de mí. O sea, la invitación de Dios no solamente es a proclamar, hablando de qué, hablando de clamar, hablando de llamar, hablando de pedir. No solamente habla de declarar, que habla de afrontar y de oponerse firmemente, sino también está hablando de ordenar. Es la palabra arak en el hebreo, que es poner en hilera, es arreglar, es poner en orden, es acomodar, es enderezar, es alinearse. Y obviamente tenemos que alinearnos primero nosotros. Tenemos que alinearnos, con la autoridad. Tenemos que caminar en honra. Papá, tenemos que alinearnos, en la casa. Mamá, tenemos que alinearnos en la casa. Hijos, tenemos que alinearnos en la casa. Mira, no es casualidad que Dios nos haya metido y nos estemos tanto tiempo metidos en casa, tal vez como nunca antes pensamos. Y estamos ahí en fricciones, pero no solamente el punto de la casa, en los que nos rodean. Tenemos que alinearnos. Tenemos que ordenar. Bueno, y como dicen, el buen juez por su casa empieza. Ordenar, poner en orden. De hecho, dice la Escritura: ponte de acuerdo con tu adversario. No podemos caminar en amargura, no podemos caminar con cosas no arregladas. Tenemos que arreglar la situación, las cosas. ¿Por qué? Porque comienza con nosotros.
De hecho, también dice la Escritura, ¿sí?, que el juicio comienza por la casa. Y si comienza con los justos, imagínate cómo deparará con aquellos que no son justos. ¿Sabes? Dios quiere que nosotros ordenemos nuestra vida. Hay cosas que tiene uno que ordenar en nuestro físico, ordenar en nuestra forma de pensar, ordenar en nuestras actividades, ordenar nuestro tiempo, ordenar nuestras prioridades. ¿Por qué? Porque Dios quiere ordenar lo que nos rodea. Hay cosas que se van a poner en orden en lo que nos rodea. Hay relaciones que se van a ordenar delante de ti. Cosas que están rotas van a empezar. Yo veo en este momento, siento como eso que se empieza a juntar, como esas de Tetris, que comienzan a juntarse en los lugares para hacer cosas planas y ordenadas, ¿sí?, aún en colores. Así estoy viendo. Dios está ordenando y va a ordenar el próximo tiempo. Pero tenemos que entender que nosotros somos los primeros que tenemos que ordenar. Nosotros somos los primeros que tenemos que ajustarnos. Nosotros somos los primeros que tenemos que tomar la iniciativa para que eso sea soltado. Viene restauración sobre tu vida. Viene restauración sobre los que te rodean. Vienen relaciones restauradas. Viene restauración entre padres e hijos. Viene restauración entre nueras y suegras. Viene restauración entre amigos. Es más, amistades que habían sido rotas por años se van a empezar a restaurar. Aún relaciones entre las iglesias que estaban rotas se van a empezar a restaurar, porque necesitamos. Viene un ordenar de Dios. Se viene un proclamar, sí. Viene un declarar, sí. Viene un ordenar, sí. Y esa es la pregunta que Dios dijo. ¿Quién? De hecho, fíjate, dice, vuelvo a leer el versículo 7. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Ahora, esta parte de establecer el pueblo antiguo me llamó la atención, porque la palabra antiguo en el hebreo que se utiliza en este texto es la palabra olam, que realmente no significa antigüedad de tiempo en sí o de viejo. Lo que significa es antigüedad de escondido. ¿Sabes? Tú y yo, Dios nos ha escondido en este tiempo, al cual Dios nos va a sacar y va a empezar a ver un entendimiento en ti y en mí, donde vamos a salir de lo escondido para brillar, para manifestar, declarar, proclamar y ordenar que las cosas que el cielo está diciendo se empiecen a hacer en esta tierra. Ahora, habla de escondido. ¿Sabes? Dentro tuyo, sí, Dios ha escondido bendiciones, Dios ha escondido tesoros, Dios ha escondido propósitos. Y dice que va a salir eso. Por eso viene el derramar de su espíritu y nos empodera para que salga. La gente que te va a ver y decir, yo no puedo creer que este está haciendo eso. Sí, pues empieza a creerlo. ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu Santo. Viene la manifestación más poderosa del Espíritu Santo sobre tu vida. Y vas a hacer que la gente que te conozca no te reconozca. Diga, pero ¿qué le pasó a este? ¿Qué le pasó a fulano? ¿Qué le pasó a mengano? Bueno, lo que pasa es que estaba escondido. Escúchame, Dios ha escondido su pueblo. Aún en este tiempo lo ha escondido para sacarlo en el momento exacto. Y ahorita es el momento y el próximo tiempo. Y no estoy hablando de décadas, estoy hablando de meses. En el próximo tiempo Dios sacará lo escondido. Sacará aquellos que ha preparado para este tiempo, como las Esters, sí, que estaban escondidas. Y aunque el enemigo de Dios se había levantado para destruir al pueblo de Israel, ella estaba escondida en medio de la situación para manifestar, para declarar, para establecer, para hablar, para ordenar. Y Esther ahí parada, entendiendo el propósito. Ese tiempo de las Esther es el tiempo de los hombres y mujeres
como tú que Dios está llamando, ¿quién se atreverá? ¿Quién se atreverá a tomar las aguas de este río y empezar a proclamarla? Empezar a hablar lo que Dios va a hacer. Mira, tal vez te van a tirar de loco. Tal vez te van a tirar y te van a tildar, sí, de fanático. Pero te voy a decir una cosa. Dice que el reino de los cielos se hace fuerte. Y los determinados, no los pusilánimes, los determinados, las determinadas son los que lo arrebatan. Es un tiempo de arrebatar. Es un tiempo de brillar. Es un tiempo de pararse. Porque Dios está contigo. Porque para este tiempo Dios ha puesto su mirada en ti. Pero tú volteas y dices, pero es que tú no sabes. Es que pastor, es que amigo, tú no sabes lo que yo he vivido. Pero Él sí lo sabe. Y por eso ha determinado que vas a vencer en esa lucha interna. Él ha determinado de ti. Sí, tal vez te ves como un Jacob, tal vez te ves con defectos terribles, tal vez te ves así, pero Él te ve como un Israel. Él te ve como un príncipe que ha peleado con Dios y has vencido. Yo estoy convencido que nuestro mejor tiempo está viniendo. Y estoy convencido que vamos a salir de esta contingencia. No vamos a salir en cámara lenta, vamos a salir acelerados. Vamos a salir proclamando, levantándonos, ordenando y declarando, escuchando el cántico de los cielos que nos ha hecho reyes y sacerdotes, no por nuestra fuerza, no por nuestra capacidad, no por nuestra piedad, sino por su gran amor, su gran poder que está llamando. Y ese cántico lo vamos a empezar a cantar como lo hemos cantado todo tiempo, pero va a ser cada vez más fuerte, donde la gente que no conoce de Cristo, la gente que no tiene esperanza, escuchará y vendrá y correrá y te abrazará y te pedirá de tomar, te pedirá de esa realidad, de esa agua, sí, que Él ha derramado, de ese espíritu que Él ha derramado, y tú tendrás para saciar. No solamente te saciarás tú, saciarás a otros a través de la fe, a través del poder, a través de la realidad que Dios ha hecho en tu vida, a través de lo que Él ha determinado. Qué bendición. La verdad no envidio otro tiempo. Antes tenía mucho conflicto en eso. Qué buen tiempo nos ha tocado vivir. Qué buen tiempo estamos viviendo. Yo no sé tú, pero yo sí. Qué buen tiempo. Y viene mejor. Dios te bendiga y recibe el abrazo del Espíritu Santo sobre tu vida. Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestras sesiones de Iglesia en Casa. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para próximas sesiones. Que Dios los bendiga. Y recuerden, MBI Puerta del Cielo es tu casa.